Muy buenas tardes, o buenos días, buenas noches. Mejor dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arre. Bueno, no he estado pudiendo grabar en estos últimos 3 días, que era donde ya empezaron ya la Semana Santa, pero le voy a hacer un resumido de lo que se estuvo hablando. Y sí, hay bastante de qué hablar, pero les vengo al objetivo, la meditación y la conclusión. ¿Sí? Bueno, lunes Santo. Empecemos con el lunes Santo. Si bien habrán visto que lo habrán llamado como lunes de autoridad. ¿Y por qué se le llama lunes de autoridad? Justamente porque nos recuerda el Evangelio Juan, capítulo 12, versículo del 1 a 8. ¿Sí? Dice lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se lo interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. ¿Y esto a qué hace referencia? El Evangelio del lunes santo, sí. ¿A qué hace? Bueno, justamente, claro, María de Betania, una de las hermanas de Lázaro, quien había resucitado, llega a la casa, lo ve a Jesús, ¿y qué hace? Le da lo mejor que ella le puede ofrecer. ¿Qué le ofrece? ¿Cuál sería su ofrenda? Ese perfume de nardo puro. Era muy costoso, sí, pero ¿para quién se lo dio? Los pies de Jesús, obviamente. Y Iscariote le reclama, la regaña: ¿por qué no se vendió esto por 300 para dárselo a los pobres? Sí, uno cualquiera tiene a pensar y dice: el objetivo es ayudar a los pobres, ¿por qué no los ayudó a ellos? A los pobres siempre los tenemos para ayudar, y hay que hacerlo. Dios mismo, que es Cristo, nos enseña y nos exhorta cuándo debemos hacer ciertas cosas. Los pobres los tenemos siempre, pero en ocasiones que no siempre llegamos a tener, tenemos que dar lo mejor. María, que no siempre tenía a Cristo en su casa, ¿qué decide hacer? Le da algo tan valioso, tan hermoso, porque es un perfume muy costoso, ¿sí? Y se lo unge a sus pies, Rey de todo el universo. Así que abramos, ese momento es para recordar que abramos nuestro corazón a Jesús mismo. Cuando estemos ante Él, porque siempre hay un encuentro con Jesús, si vos lo querés tener, ese encuentro, abrí tu corazón, entregale lo que vos tenés, dale lo mejor que vos puedas ofrecer, ya sea mucho, sea poco. María, si pudo mucho, bueno, lo ofreció. ¿Recuerdan esa parábola, perdón, ese pasaje donde había una mujer anciana que estaba entregando las ofrendas al templo, pero solo entregó una moneda? ¿Y Jesús qué dice? Sepan todos que esa mujer dio más de lo que muchos han dado, porque muchos han dado lo que les ha sobrado, pero ella ha dado todo lo que tenía. Todo, lo dio todo. Era poquito, sí, pero era lo que todo tenía, lo más que tenía, nada más. Otros le dan lo que les sobra, sí. Pues yo me pregunto a pensar, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar todo por Jesús? Así concluimos. Lunes Santo, abramos nuestro corazón. Cuando Cristo se presenta ante nosotros, démosle algo. ¿Qué le podemos ofrecer? Él nos da todo, sí. ¿Nosotros qué le damos? Yo, en lo personal, me gustaría darle algo. Señor, yo te ofrezco mis oraciones, pido por aquella persona que no rezan, pido por mí, pido por mi familia, por su salud, por el trabajo, todo. Y así, dale, animate. Se va a sentir muy bien, la verdad. Pasemos al siguiente, que es
el martes santo, o conocido también como el martes de controversia, si no me equivoco. Y el martes de controversia es, sí, el anuncio de la traición. Es interesante este pasaje, la verdad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14, dice: Entonces uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Y ojo, Cristo sabía que lo iba a entregar. Él sabía muy bien que lo iba a entregar. Por eso también en el pasaje dice, en el pasaje número 2 dice: Ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Quién lo entregó? Judas. Sí, Judas arregló con los sumos sacerdotes para que ellos le pagaran 30 a cambio de entregar a Jesús, justamente. ¿Y esto qué nos hace reflexionar? Cristo, que es Dios, sabe todo de nosotros, más que de nosotros mismos que podemos saber. Él no ve por fuera, como cualquier persona ve a otra. Él ve el corazón. Y también sabe nuestras acciones, sabe lo que hacemos todo el tiempo, sabe nuestros pensamientos, nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Y entonces qué hace? Yo digo, si como Cristo sabía que Judas le iba a entregar, ¿cómo es que lo eligió como apóstol? Si sabía que le iba a entregar. ¿O por qué directamente le habló, no? Pero hay que entender de que sí, Cristo tenía que cumplir lo que decía la profecía, lo que dicen las Santas Escrituras. Eso por un lado. Pero también nos deja pensando de que si Cristo, conociéndonos más de lo que nosotros nos conocemos, sabiendo nuestros errores, sabiendo nuestros defectos, sabiendo nuestras fallas que hicimos, hacemos y haremos, aún así nos llama. Aún así nos llama. Si yo te preguntaría a vos, vos mirás a esa persona que te cae mal, que te recontra molestó, que te recontra... Bueno, qué sé yo, bastantes cosas. Te arruinó la vida, ponele. ¿Vos le hablarías? Si tu respuesta es sí, bueno, son una persona que perdona bastante. Si tu respuesta es no, ok, me estás entendiendo a mí también. El tema es ese, que Cristo, sabiendo nuestras fallas, aún así nos llama. Como Él dijo, no vine aquí por por los justos, vine aquí por los pecadores. Justamente Él, conociéndonos, aún nos llama. Aunque sepa de tus pecados, Él te ama a vos. Pero no porque esté de acuerdo con lo que estás cometiendo, porque sabe que lo que estás cometiendo está mal. Tus acciones, Él sabe que está bien y que está mal. Él te ama, sí, pero no porque hagas el mal, no, sino más bien porque Él te quiere librar de ese mal. Él te quiere a vos, no a tus acciones malévolas que vos cometés, no. No pienses que, yo soy pecador, Cristo me quiere igual. No, Cristo obviamente se pone triste cuando vos te alejas cada de Él. Al pecar te alejas de Él. Y sí, estás prefiriendo todo lo mundano antes que Cristo. Pero mira, eso mismo te da para pensar, ¿por qué, Señor, después de que tanto te he fallado, me seguís llamando, me seguís bendiciendo? Y sí, uno está consciente de que lo que hace está mal. Entonces por eso decide ya dejárselo para estar más cerca de Cristo todavía. Cristo conoce tu corazón siempre. Cristo sabía muy bien que Judas lo iba a entregar. Sabía muy bien de sus defectos. Así como el resto de los 12 también tenían defectos. Mateo era publicano, le robaba a su pueblo. Pedro era un hombre de mucha furia, enojo. Aún así lo eligió. ¿Sí? Y así eligió a bastantes otros. Qué grande Cristo, la verdad. Qué grande. Así que pensemos bien. Cristo sabe lo que vos haces. Sabe quién sos más de lo que vos mismo sabés. Y aún así te llama para que lo sigas. Sí, te llama.
Él quiere que vos estés en paz. Estés con el autor de la felicidad, que es Cristo, que es Dios. Vos justamente tenés que tomar la decisión. Seguir a Cristo. Y mirá que muchas personas te van a decir que no te van a aceptar jamás por las acciones que hayas cometido, pero Cristo te va a aceptar a vos, a la persona que sos, no a los defectos, porque los defectos no le importan a Él. No te quiere así tan, ¿cómo me explico? No va a aceptar lo que vos haces, pero sí te invita a que lo sigas. Muchas veces cuando queremos una persona y hemos fallado, a veces nos sentimos re mal, ¿no? Nos sentimos mal, no mal porque le hemos fallado a cierta persona y tenemos miedo a que no nos acepte. Incluso hay personas que no aceptan ninguna porque uno se mandó una y no perdona. Pero entonces Cristo sí te perdona. Vos pedís perdón, te arrepentís y Él te perdona. Seamos conscientes y seamos razonables. Cristo dio la vida por todos nosotros. Y Él nos conocía. Sabía de nuestros defectos, pero aún así nos llamó. Y gracias a Él hemos podido mejorar. Así que esa es la reflexión del martes santo. Y ahora finalizamos con el miércoles santo. El miércoles santo, ¿qué se anuncia? Ahí se confirma la traición de Judas. A ver, ¿cuántas veces hemos elegido algo mundano antes que a Cristo? Bastantes. Bastantes veces. Yo me pongo también en ese lugar. Me mandé muchas. Cuando dije voy a orar y no oré. Voy a rezar, no recé. Voy a hacer penitencia, no la hice. Dios mío. Y yo dije, aún así quiero seguir a Cristo, pero ¿dónde está mi parte? Y yo cada vez que me pasa algo bien, literal salgo todos los días casi a la calle y en cualquier momento me pueden asaltar, en cualquier momento me pueden robar, en cualquier momento me puede caer algo. Sí, todo lo que la madre te dice, ¿no? Pero bueno. Pero no me pasa nada. Yo le pido siempre a Dios antes de salir, a pesar de que haya cometido algo mal o algo que me avergüence mucho, le pido a Dios todavía. Y Él me sigue cuidando, me sigue protegiendo. Y a veces yo me siento tan feliz porque Él hace tanto por mí y yo no hago cosas tantas por Él. Y digo, no, me siento fatal, loco. Pero siempre recuerdo no desanimarme. No te desanimes. Levantate, levantate. Vamos, vamos. Andá, seguí. Seguí a Cristo. Seguí a Cristo, amigo. Por eso mismo, a Judas, ¿qué pasó? Este lo entrega. ¿Y por qué lo entrega? Hay que... Una perspectiva del Evangelio justamente es eso mismo. Cuando Cristo anuncia la traición y se confirma de el que coma este pedazo de pan es el que me entregue y lo comió Judas, sí, ¿no? Y Judas después se va. Ahora, pongámonos en contexto de Judas. ¿Judas qué esperaba de Jesús? Del Mesías. Que fuera bajado de la tierra, que conduzca un ejército, que levantaría a todos los israelitas en su nombre. O sea, tenía una perspectiva como de un rey, literal. Sí, Cristo era un rey, pero no un rey que muchos esperaban. No tenían la expectativa. ¿Qué pasó? Judas se sentía decepcionado porque no era lo que él esperaba. O sea que el pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos. Y muchos pensaban que el Mesías vendría a liberarlos. Claro, porque eso dice la profecía. Pero no era liberarlos de los romanos, era liberarlos del pecado. Porque como en Juan dice mismo, nosotros somos esclavos del pecado. Cuando pecamos, somos esclavos de ello. ¿Por qué? Porque nos tiene ahí esclavizados, sujetos al suelo, sin dejar que nos acerquemos a Cristo. Es ese pecado que vos cometés, es el que te tiene ahí atado. Y no, por eso vino. Cristo viene justamente para liberarnos. Liberarnos. Y no es como muchos lo van a pensar. No. No. Vos no lees a Jesús. No. Jesús te conoce bien a vos y sabe cuándo es el momento
de ciertas cosas y cómo tiene que ser. Por eso yo prefiero siempre, yo prefiero seguir la voluntad de Jesús antes que la mía. Y eso hasta el mismo Cristo mismo lo hace. Por eso Él se hizo humano justamente para entendernos a nosotros. Igual Él ya sabiendo todo, decide darnos el ejemplo. Darnos el ejemplo. Él lloró, Él sufrió, Él se alegró, él se cansó. Tantas cosas vivió. Por eso es un claro ejemplo Cristo. Y justamente, porque muchas veces tenemos un ejemplo de Cristo o de la ayuda de Dios, cómo Él debería ayudarnos a nosotros. Pero yo pregunto, ¿desde cuándo la gente sabe lo que quiere? Incluso ignora lo que necesita. Pero no. Es Dios el que te conoce bien a vos y por eso sabe cómo ayudarte. Vos no. Judas tenía la expectativa de que Cristo iba a formar un ejército. Incluso cuando hizo la multiplicación de los panes, él se tuvo que ir porque el pueblo le estaba a punto de nombrar como rey. Y sí, muchos pensaban que iba a liderar todo ese pueblo para ir en contra de los romanos, que iba a devolver la gloria a Israel, pero no. Por eso dijo Cristo, derrumben este templo, lo derrumbaré y en 3 días lo reconstruiré. Y así lo hizo. Derrumbó el templo que estaba así establecido en Israel y lo reconstruyó, no así físicamente, sino que obviamente él ya había anticipado, dejado a sus apóstoles para edificar la iglesia, justamente, que ya está muy crecida y expandida por toda la tierra. Por eso, muchas veces nosotros queremos saber cómo Dios nos tiene que ayudar a nosotros. Así como Judas pensó que Cristo tenía que liberar liberar al pueblo judío y derrocar a los romanos. Pero no es así. No. Primero yo siempre hay que reflexionar de decir que se haga la voluntad de ti, Señor. No la mía, sino la tuya. Así que recemos más. Recemos más por la fe. Siempre los sacerdotes me dicen, la fe es ciega, pero no sorda. ¿Sí? Así que confiemos más en la voluntad de Dios, sepamos escuchar, y justamente porque tenemos la palabra que se nos lee cada día, y entendámosla. Muchos, y cuando el sacerdote la explique, presten atención que la verdad sirve una banda, sirve bastante. Así que bueno, doy por concluido estos 3 días que pasaron, y así que bueno, que pasen una feliz Semana Santa.